Hola, bienvenidos al nuevo video de hoy. Mi nombre es Andrea y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la vida de 6 mujeres que sufrieron el terrible destino de casarse con el rey Enrique VIII. Pero como este es un video muy largo, que no quiero extender el intro, así que vamos allá. La primera de quien hay que hablar es de Catalina de Aragón. Nacida en Alcalá de Henares, hija menor de los reyes católicos Isabela de Castilla y Fernando de Aragón. Los reyes católicos solían pactar alianzas matrimoniales con las potencias europeas del momento y comprometían a sus hijos con las casas reales reinantes. Por ejemplo, su hija Isabel de Aragón se casó con el infante Alfonso de Portugal. Su hijo Juan se casó con Margarita de Austria. Su hija Juana se casó con Felipe de la Casa de Austria y por penúltima María con Manuel de Portugal. Por último, y con las miradas puestas en Inglaterra, Catalina fue la última pieza restante del rompecabezas que les faltaba para otra alianza matrimonial. Cuando tenía 3 años empezó a negociar su matrimonio con el príncipe Arturo de Gales, hijo de Enrique VII de Inglaterra. Los reyes católicos utilizaron este enlace como una estrategia política para fortalecer sus reinos y asegurar una alianza militar y comercial. Pero volviendo con Catalina adquirió desde muy pequeña una perfecta cultura humanista que le acompañó toda su vida. Además, tenía una visión muy clara acerca de una educación que no discriminara a las personas en base a su sexo. Desde muy joven fue sumergida en varios estudios, así como aritmética, historia y literatura clásica. Lecturas que le permitieron hablar en latín, castellano, francés y griego. Una vez teniendo 16 años, fue enviada a Inglaterra y desde el comienzo agradó de sobremanera a su nuevo pueblo, al igual que a su futuro esposo. La boda con el príncipe Arturo se celebró el 14 de noviembre de 1501. Tan solo un par de días después de la llegada de Catalina a Inglaterra. Y a este punto parecía que todo estaba bien, pero ¿qué pasa? Que a unos pocos meses después de la boda, Arturo enferma gravemente de sudor inglés, una enfermedad contagiosa y generalmente mortal para la época. Catalina enferma a su vez, pero mejora con el pasar de los días. Pero lamentablemente Arturo muere con tan solo 15 años. Algo importante que destacar acerca de su matrimonio es que nunca se consumó, lo cual permitiría a Catalina posteriormente casarse con Enrique VIII. Pero, ¿qué pasa después de la muerte de Arturo? Pues su padre, Enrique VII, se encontraba en un problema político. Para empezar, todavía no había percibido la totalidad de la dote prometida por Fernando por el casamiento de su hija con Arturo. Y por otro lado, era impensable devolver a Catalina a su patria, ya que esto supondría una ruptura entre las relaciones amistosas que tenía Inglaterra con Castilla y Aragón. Existía la tercera opción de casar a Catalina con Enrique VII, pero él no quería renunciar al dinero ya pagado. La situación se fue alargando indefinitivamente. Catalina continuó viviendo en Inglaterra en condición de princesa viuda por los siguientes 7 años. Catalina, desesperada, anunció la intención de volver a su país y retirarse a servir a Dios. Pero pocos días antes de su partida, el rey Enrique VII murió, lo que dejaba camino libre para desposarse con Enrique VIII, el nuevo monarca de Inglaterra. La boda entre Catalina y Enrique VIII se realizó en abril de 1509. El rey tenía alrededor de 18 años, mientras que Catalina tendría 23. Se dice que los primeros años de casados eran felices, ya que esos 7 años que Catalina había pasado en Inglaterra hizo que se reforzara la relación entre ella y Enrique VIII. Pero no todo en esta historia es color de rosa, porque con el pasar de los años y los desesperados intentos por tener un hijo varón, la relación se fue enfriando. Cuando digo que Enrique VIII estaba desesperado por tener un hijo varón, es que estaba desesperado. Catalina y Enrique tuvieron un total de 6 hijos, de los cuales solo una logró sobrevivir a la edad adulta, y esta sería María I de Inglaterra, la cual después se convertiría en reina de Inglaterra, también conocida como Bloody Mary. Pero a Enrique no le importaba a María, él quería un heredero varón, y como tampoco le importaba a Catalina, él empezó a tener muchos amoríos, y entre ellos aparecería un personaje muy importante, y la cual sería su futura esposa, Ana Bolena. La presión por querer estar con Ana Bolena, tener un heredero varón y separarse de Catalina, impulsó al rey a tomar una de las decisiones más drásticas que cambiarían la historia. Y estoy hablando de la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica. Alrededor del 1522, Catalina ya no podía tener hijos. Tenía alrededor de 40 años. Enrique empezó a creer que su matrimonio no tenía futuro y buscó confirmación en la Biblia, que interpretó como si afirmase que si un hombre se casa con la viuda de su hermano, entonces su matrimonio será estéril.
de herederos varones. Buscó conexión en no tener heredero varón, en algo que fuera como una maldición o un destino. Pero a todo esto, Catalina no se quedó callada porque dijo, el matrimonio entre Arturo y yo nunca se consumó, por lo cual no debería haber problema entre su matrimonio con Enrique VIII. Pero Enrique a todo esto se negó y trató de obtener del Papa Clemente VII una anulación de su matrimonio en 1927. Argumentaba que era una ofensa moral el casarse con la viuda de su hermano. Sin embargo, el Papa se encontraba en una posición comprometedora. Políticamente hablando, él dependía del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, y conceder la anulación había implicado reconocer un error papal anterior, además de que no quería enemistarse con Carlos V. En este momento de incertidumbre, Thomas Cromwell, estadista y abogado inglés, puso la solución de separar la Iglesia Católica de Inglaterra, separando la Iglesia de Inglaterra de la autoridad papal, convirtiéndola en una institución bajo el control del rey. La ruptura permitió a Enrique VIII consolidar su poder como cabeza de la Iglesia inglesa. Esto reforzó su poder en momentos de tensiones políticas y religiosas. El Parlamento inglés aprobó el Acta de Supremacía de 1534, formalizando la ruptura entre Inglaterra y la Iglesia Católica, haciendo del monarca el líder espiritual de Inglaterra. Este también fue el final de Catalina de Aragón como reina de Inglaterra. Pero Catalina no aceptó el veredicto y reivindicó su legitimidad como reina hasta su muerte. Fue apartada de la corte, trasladada de castillo a castillo y privada de ver a su hija María. Catalina se convirtió en un símbolo de fidelidad al catolicismo, de dignidad frente al poder absoluto y de la resistencia femenina frente al abandono y la manipulación política. Algo también importante que destacar acerca de Catalina es que se convirtió en la primera mujer embajadora de la historia de Europa. Y después de hacer todo este desorden y caos y cambios, se pudo casar finalmente con Ana Bolena. Así que pasemos a ella. Ana Bolena, hija de Tomás Bolena, duque segundo de Norfolk, y su esposa Elizabeth Howard. Nacida en 1501 o 1507, no se tiene muy bien confirmada su fecha, en Bicklint, Norfolk. Tenía dos hermanos, María Bolena y Jorge Bolena. La familia Bolena era considerada una de las más respetadas de la aristocracia inglesa. En 1513, Ana es mandada a trabajar como dama de compañía a la corte de Margarita de Austria. Ana causó muy buena impresión en Países Bajos por sus maneras y dedicación. En 1514 se va a Francia para servir a María, reina de Francia y esposa de Luis XII. Después de la muerte de Luis, Ana se queda en Francia, en la corte de la nueva reina, Claudia de Francia. En la casa de la reina completó sus estudios de francés, al igual que adquirió un conocimiento detallado de la cultura francesa. En 1521, Ana es mandada de vuelta a Inglaterra por parte de su padre. Un año después, Ana hace su primera aparición ante Enrique VIII en un baile de disfraces. En esos momentos, Enrique tenía un amorío con María Bolena, hermana de Ana Bolena. Ana era atractiva, con sus ojos oscuros y un cabello largo que dejaba suelto. Atraía a la gente por su carisma y causaba buena impresión con sus gustos por la moda. Inspiró muchas tendencias entre las damas de la corte. Al verla en el baile de disfraces, Enrique se interesó de inmediato en Ana, pero ella se mantuvo firme, a que no quería convertirse en su amante mientras él estuviera con Catalina. Pero estos rechazos solo hacían que el rey se sintiera aún más atraído y la cortejó intensamente durante más de un año, con cartas y regalos. Pero Ana rechazó su deseo de ser su amante. Fue hasta 1527 que Ana accede a ser su amante y en ese mismo año Enrique le propone matrimonio. El 28 de mayo de 1533, Thomas Cromwell declaró que el matrimonio entre Enrique y Ana era auténtico y válido. Ahora, ¿cómo era Ana Bolena como reina? Pues su reputación como reformista religiosa se extendió por toda Europa y fue alabada como heroína por figuras protestantes como Martín Lutero. Ana también era una generosa patrocinadora de la caridad, distribuyendo limosnas para ayudar a los pobres y fondos para fundaciones educativas. Pero fue aquí cuando llegaron los problemas. Pues Enrique y Ana tienen a su primera hija, Isabel, el 7 de septiembre de 1533. Se estima que pudo tener otros 3 embarazos, los cuales terminaron en abortos. Ante tantos embarazos fallidos, Enrique declara que su matrimonio había sido maldecido por Dios. Es que no puedo.
Y Enrique, de nuevo, empieza a tener amoríos, conociendo entre ellos a su futura esposa. Y con esto entramos a los capítulos finales de Ana como reina. En los últimos días de abril, un músico al servicio de Ana, llamado Mark Smithson, fue detenido y torturado por Thomas Cromwell. Al principio Mark negó ser amante de la reina, pero tras la tortura confesó y dio el nombre de otro cortesano, llamado Henry Norris, un viejo amigo tanto de Ana como del rey. Norris fue detenido el 1 de mayo, negó cualquier acusación y juró que Ana también era inocente. Francis Weston fue detenido 2 días más tarde bajo los mismos cargos. También detuvieron a William Burton, un mozo de la cámara privada del rey, y el acusado final fue Jorge Bolena, el hermano de Ana, acusado bajo incesto. Y finalmente, el 2 de mayo de 1536, Ana Bolena fue detenida y llevada a la Torre de Londres. 4 de los hombres fueron procesados en Westminster el 12 de mayo de 1536. Weston, Burton y Norris mantuvieron públicamente su inocencia, y solo Mark Smithson después de ser torturado. Ana fue acusada de adulterio, incesto y alta traición. Y finalmente, el 19 de mayo de 1536, en la Torre de Londres, Ana Bolena es ejecutada. El rey pidió que la ejecución se tratara con una espada de doble filo en lugar de con un hacha cualquiera. Se dice que ella se mantuvo tranquila y rezando. Entonces se arrodilló en posición vertical y se dice que su oración final consistió en repetir: «A Jesucristo encomendo mi alma» o «Jesús, toma mi alma». La ejecución fue rápida y consistente de un solo golpe. Se dice que el espadachín fue tan considerado con Ana que dijo algo como «¿En dónde está mi espada?» o «Mozo, ve por mi espada», mientras la decapitaba para que ella no supiera lo que pasaba. Ahora hablemos acerca de las teorías de su muerte. ¿Ana Bolena fue víctima o villana? Hay muy pocos historiadores modernos que la consideran culpable de sus acusaciones. Pero las teorías más fuertes son las que demuestran su inocencia. La teoría de que Ana fue víctima de la crueldad de su marido y que su fracaso por concebir un hijo significó que Enrique no se detendría hasta deshacerse de ella. Además de que 5 hombres fueron condenados a muerte en el proceso legal porque Enrique quería casarse de nuevo. También se dice que pudo ser un ataque político. La teoría más popular dice que Ana fue eliminada por un complot del palacio, orquestado por sus enemigos, pues la familia Seymour vio una oportunidad para impulsar a sus propios candidatos, a quienes vieron con mayor provecho. Y justamente aquí es donde entra la próxima esposa del rey Enrique VIII, Jane Seymour, también conocida como la única que él amó. Jane Seymour. El nacimiento no está registrado, se dice que pudo ser entre 1504 o 1508. Es hija de John Seymour y de Margaret Wharton. Entró a la corte real como dama de compañía de Catalina de Aragón en 1532 y pasó a servir a Ana Bolena. En 1536, mientras Ana Bolena seguía siendo reina consorte, un primer testimonio de interés por parte del rey hacia Jane. Pocos días después de la ejecución de Ana Bolena, se celebra la boda entre Enrique VIII y Jane Seymour, el 30 de mayo de 1536. Y es que el 19 de mayo de 1536, Ana Bolena es ejecutada y el 30 de mayo de 1536, Jane y Enrique VIII se casan. Es que es el mismo mes. Es el mismo mes en el que tu ex esposa es ejecutada, te casas con tu nueva esposa. Es que es increíble, Enrique VIII. El 4 de junio fue proclamada reina consorte. Nunca fue oficialmente coronada gracias a la peste que había en ese momento en Inglaterra. Jane no poseía una fuerte educación como las anteriores esposas del rey. No era muy buena en leer y escribir, pero sí en costura y administración del hogar, labores que se consideraban mucho más necesarios para una mujer. ¿Cómo era Jane Seymour como reina? Como reina, era estricta y formal, e hizo todo lo que estaba a su alcance para diferenciarse de sus antecesoras. Prohibió la moda francesa introducida por Ana Bolena, y se dice que aquel entretenimiento, alegría y extravagancia que Ana había traído al castillo fue reemplazado por una estricta aplicación del decoro de casi forma opresiva. Pues mientras Ana era activa y desafiante y conocida por sus opiniones fuertes, Jane era más dócil y sumisa y conocida más que nada por agradar al rey más que expresar sus opiniones en público. Además, a diferencia de Ana, a Jane no le agradaban las ideas religiosas protestantes. Ella empatizaba con los rebeldes peregrinos de Gracia que querían restaurar la iglesia anterior.
Pero una cosa importante que destacar acerca de Jane Seymour es que ella formaría una relación cercana con su hijastra, María, e intentó hacer todo lo posible para pedir su retorno a la corte a la sucesión real. Claro, por detrás de los hijos que ella pudiera tener con Enrique. Pero a pesar de los intentos, Jane no pudo restaurar a María en la sucesión real, pero sí logró reconciliarla con Enrique. Y ahora, aquí entramos a una de las etapas más importantes de Jane Seymour. En enero de 1537, Jane Seymour queda embarazada y entra en confinamiento en septiembre. Y finalmente, el 12 de octubre de 1537, Jane Seymour da a luz al tan esperado varón de Enrique VIII, Eduardo VI. Y él sería el único hijo varón legítimo que sobreviviría a la infancia. Y aquí todo iba perfecto para Enrique. Tenía a su esposa que hacía todo lo que él le ordenaba y tenía su heredero varón. Pero de nuevo, esto no tuvo un final feliz. Pues resulta que el trabajo de parto de Jane fue muy difícil, durando 2 noches y 3 días. Y a días después del bautizo de Eduardo, Jane Seymour muere, el 24 de octubre de 1537. Los testimonios indican que la causa de muerte pudo ser gracias a la infección de una placenta retenida. Sin embargo, se piensa que lo más probable es que Jane sucumbió a una fuerte fiebre puerperal tras contraer una infección bacteriana durante el parto. Y ahora, ¿por qué es tan controversial eso de la única esposa que él amó? Bueno, porque se piensa que ese amor es más que nada referido al hijo varón que ella le dio. Jane fue la única esposa que le dio a Enrique un hijo varón que sobrevivió la niñez, por lo cual es la única esposa que cumplió con el requisito que Enrique necesitaba. Pero si Jane no hubiera podido tener un hijo varón, probablemente la historia sería otra. Y tal vez eso de la única esposa que él amó no sería tan cierto. Pero ¿qué pasa después de la muerte de Jane Seymour? Pues vamos a ver, ya van 3 esposas, una divorciada, una ejecutada y la otra muerta en parto. ¿Qué pasa después? Pues el rey se estaba quedando sin opciones en Inglaterra, pues al fin y al cabo nadie quería casarse con aquel rey de tan tétrica reputación en los asuntos del amor. Pues normal que no hubiera mujer que quisiera probar su suerte estando con él. Así que con pocas opciones para elegir, se le ocurrió al secretario del rey, Thomas Cromwell, encargado de buscar la nueva esposa del rey, de indagar en las lejanas Cleves en Alemania, donde había rumores de una joven princesa, rubia, bella y soltera, la cual esta sería Anne van Jolich-Cleves-Berg, también conocida como Ana de Cleves, su futura esposa. A los 12 años de edad, Ana había sido comprometida a Francisco, hijo y heredero del duque de Lorena, cuando él solo tenía 10 años de edad, así que el matrimonio fue considerado oficioso y se canceló. Ana carecía de educación y formación cultural. Era hábil en labores de aguja y podía leer y escribir muy bien, pero solamente en alemán. A pesar de todo, Ana fue considerada amable, virtuosa y dócil, cualidades que la hacían una candidata apropiada para Enrique. Enrique se va convenciendo poco a poco y cede a casarse con Ana. Pero antes de la decisión final, el rey necesitaba una cosa. Necesitaba constatar por sí mismo la belleza de aquella extraña chica de Cleves. Thomas Cromwell envió al pintor de la cámara, Hans Holbein, famoso por ser un retratista experto. El retrato de Ana se encuentra actualmente en el Louvre de París. Se dice que Hans la pintó un poco más adulta y omitió pintar las marcas de viruela. Y finalmente llevó el retrato hasta Enrique. El rey se sintió atraído al retrato de inmediato y llamó a que llevaran a Ana directo a Inglaterra a ser su esposa. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento que la ve por primera vez, se siente decepcionado, incluso traicionado, diciendo que no se parecía nada a la chica del retrato. Cabe aclarar que para estos momentos Enrique ya tenía 49 años y Ana solo tenía 24. Sin embargo, ya era muy tarde para deshacer el compromiso, así que el matrimonio se lleva a cabo el 6 de enero de 1540. Se dice que la noche de bodas no fue muy feliz, ya que el matrimonio nunca se consumó por el desinterés físico que tenía Enrique hacia Ana. La falta de interés de Enrique hacia Ana continuó hasta que llegó la decisión de anular el matrimonio. Gracias a que el matrimonio nunca se consumó, el divorcio fue pacífico y de forma justa para los dos. Después del divorcio se dice que Ana y Enrique continuaron siendo muy buenos amigos. Y si bien Ana fue conocida como la esposa que no se parecía a su retrato, terminó siendo la esposa con mayor suerte de las 6. No solo teniendo un matrimonio corto con Enrique,
pero al mismo tiempo ganando ciertas comodidades gracias a este matrimonio. Y aunque para Ana fue una etapa corta como reina, honestamente le fue bastante bien. Así que ahora pasemos a la quinta esposa, la cual lamentablemente no tuvo la misma suerte que Ana. Y estoy hablando de Catherine Howard. La quinta esposa del rey Enrique y prima de Ana Bolena. Catherine, nacida en Lambert alrededor de 1523 o 1518 o 1524. No se sabe con exactitud las fechas, pero se tiene teorías de que pudo ser entre esos años. Hija de Lord Edmund Howard y Josie Culpeper. Catherine fue enviada junto con varios de sus hermanos bajo el cuidado de la madrastra de su padre, Agnes Tilney, duquesa de Norfolk. Tenía una gran casa de huéspedes donde residía varios inquilinos. A falta de disciplina de la duquesa, Catherine se ve influenciada por jóvenes de mayor edad, que permitían el acceso a hombres a su dormitorio y eran recompensadas con comida, vino y otros objetos. Catherine no tenía una sólida educación a diferencia de las anteriores esposas del rey Enrique. Aún así, su habilidad en la lectura y escritura eran lo suficientemente elevadas para la época. Su carácter era vivaz, risueño y enérgico, y mostraba mucho interés en sus lecciones de baile, al igual que le gustaba criar animales, especialmente perros. Pero algo que el rey no sabía de ella cuando la conoció es que Catherine tenía un pasado romántico. Catherine, de aproximadamente 12 años, era acosada en repetidas veces por su profesor de música, Henry Manox. Manox fue contratado como profesor de música por la duquesa. En 1536 inicia este romance con su profesor de música, pero más que romance, Catherine era acosada. Terminó con Manox alrededor del 1538, cuando su relación se hizo más pública. Catherine se trasladó a la casa de la duquesa viuda de Lambert. Ahí conoció a Francis Dereham. Ambos se convirtieron en amantes y se dice que las sirvientas, al igual que las compañeras de cuarto de Catherine, sabían sobre el romance. Este se acabó en 1539 cuando la duquesa descubrió el romance finalmente. Y finalmente, Catherine Howard llega a la corte como dama de compañía de Ana de Cleves. Gracias a que Catherine era joven y atractiva, llamó de inmediato la atención del rey. Además de que éste no sentía atracción por Ana de Cleves, hacía más grande su deseo por Catherine. Apenas unos meses tras su llegada, el rey le otorgó a Catherine tierras y regalos lujosos de prendas, llamando a Catherine su joya de la feminidad. Después del divorcio del rey con Ana de Cleves, Enrique y Catherine contraen matrimonio el 28 de julio de 1540. La joven reina fue instalada en Bagnères Castle, haciendo pocos cambios en la corte. En el invierno de 1540, Enrique empieza a notarse más irritable de lo común. O sea, él ya era irritable, pero todavía peor. El dolor de sus piernas ulcerosas suponían una agonía para él, lo que dificultó las relaciones en la corte, al igual que con Catherine. Y al mismo tiempo, Catherine mantuvo una relación con, al parecer, uno de los cortesanos favoritos del rey, Thomas Culpeper. Ambos se reunían en secreto. Pero, durante el otoño de 1541, una crisis empezó a delatar la conducta de Catherine. Quienes afirmaban haber sido testigos de las aventuras de la reina, se habían puesto en contacto con ella para solicitar favores a cambio de guardar silencio. Básicamente la estaban chantajeando. Y no parece probable que el rey ignorara las acusaciones contra su esposa. Cuando el 1 de noviembre de 1541 recibe una orden de arresto hacia Catherine Howard, en la cual se detallaban los delitos cometidos por ella. El 7 de noviembre se condujo una delegación de consejos al Palacio de Winchester, con el fin de interrogar a Catherine. La existencia entre un pasado romántico entre Catherine y Dereham permitieron a Enrique anular el matrimonio y desterrar a Catherine de la corte, condenándola a la pobreza. Pese a las acusaciones en su contra, Catherine negó haber tenido un romance con Dereham. Catherine fue despojada de su título de reina el 23 de noviembre y encerrada en Sion Avenue, un convento en el que permaneció todo el invierno. Culpeper y Dereham fueron acusados de alta traición el 1 de diciembre y ejecutados el 10 de diciembre. Las cabezas de ambos fueron mostradas en picas en el puente de Londres. Varios parientes de Catherine también fueron detenidos y encerrados en la Torre de Londres.
La situación de Catherine se quedó en incertidumbre hasta el 29 de enero de 1542. Catherine sería acusada de traición por no haber revelado al rey su pasado sexual y sería condenada a pena de muerte. Se cree que la noche antes de su decapitación, ella practicó cómo poner su cabeza en el bloque de decapitación, trasladado a su celda a petición suya. La ejecución fue preparada para las 7 horas del lunes 13 de febrero de 1542. Se dice que murió con calma y compostura, y que su muerte fue rápida de un golpe de hacha. También se dice que sus últimas palabras pudieron ser merecido y justo, o que reconoció que merecía 1000 muertes. Pero esto pudo ser con el fin de proteger a su familia que seguía en la Torre de Londres. Y tristemente, Catherine Howard muere de la misma forma que su prima Ana Bolena, siendo ejecutada tras su fallido matrimonio con el rey Enrique VIII. Y finalmente pasamos a la sexta y última esposa del rey Enrique, Catherine Parr. Provenía de una familia noble, hija de Thomas Parr y Maud Green. A los 17 contrajo matrimonio con Eduardo Borough, pero tras 4 años de matrimonio su esposo fallece en 1533 debido a su estado delicado de salud. En 1534 se casa de nuevo con John Neville. Y en 1543 Neville muere, dejando a Catherine viuda por segunda vez. Se dice que pudo ser de tuberculosis. Después de ser viuda por segunda vez, empieza a trabajar como dama de compañía de María Tudor, hija de Catalina de Aragón. Al mismo tiempo, Catherine empieza una relación con Thomas Seymour, hermano de la fallecida Jane Seymour. Su notable presencia a la corte hizo que el rey se fijara en ella y le propusiera matrimonio, el cual se terminó concretando el 12 de julio de 1543. Enrique tenía 52 años, mientras que Catherine tenía 30. Durante sus años como reina consorte, Catherine fue de vital importancia para reconciliar al rey con sus 2 hijas, María Tudor, hija de Catalina de Aragón, e Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena. Catherine se aseguró que ambas recibieran una educación de alto nivel. Ahora, el rey siempre buscaba algo diferente en todas sus esposas. Con la mayoría de ellas buscaba romance y pasión, pero para la última esposa lo que más buscaba era alguien que lo cuidara, ya que el rey se encontraba en sus últimos días, ya que sufría de obesidad extrema, gota y una dolorosa úlcera en la pierna. Durante la última campaña del rey Enrique VIII en Francia, en 1544, Catherine Parr se desempeñó como reina regente durante 3 meses, obteniendo el control total del reino y gobernando según su criterio. Y el 28 de enero de 1547, el rey Enrique VIII muere en el Palacio de Whitehall, Londres, a la edad de 55 años. Tras la muerte del rey Enrique VIII, Catherine se casa por 4ª vez con su antiguo amante, Thomas Seymour. Pero esto no es el final de Catherine Parr. Catherine, como reina de Inglaterra, utilizó su influencia para promover la educación y la religión, pues Parr era una mujer muy culta y una de las pocas escritoras de la época. Escribió libros como Lamento de un pecado. Publicado en 1547, el libro es una reflexión sobre la fe y el arrepentimiento. Ese mismo año también publicó Oraciones o Meditaciones, una colección de oraciones para ser rezadas diariamente. Ahora que ya conocemos la historia de estas 6 mujeres, me gustaría hablar acerca de la interpretación de estas historias a través de los medios. A través de los años se han visto diferentes interpretaciones acerca de la vida de estas 6 reinas, en diferentes medios, ya sean libros, películas, series, películas como That Other Bohemian Girl, creo que así se llama, que habla sobre la vida de Ana Bolena y su hermana María Bolena, interpretada por Natalie Portman y Scarlett Johansson. Pero también ha habido interpretaciones en musicales, y es del que yo quiero hablar justo ahora, el musical Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six es un musical británico escrito por Toby Marlowe y Lucy Moss. El musical muestra la vida de cada una de estas antiguas reinas, sus victorias y sus desgracias, de una manera divertida, entretenida, única y empoderante. Las canciones no solo te hacen reír y cantar, pero también aprenderás más sobre cada una de las historias de estas mujeres. Honestamente, yo escuché el intro de Six, la primera canción, y me pareció interesante, así que decidí buscar más acerca de la historia de las 6 reinas de Inglaterra.
y me voló la cabeza. Cada una tiene pues diferentes personalidades y sus desgracias y sus victorias, y cada una tiene una historia muy, muy fuerte, muy interesante. Así que decidí hacer un video en el que hable acerca de la historia de las reinas de Inglaterra, y me gustaría que, si les interesa, vayan a escuchar Six en cualquier plataforma, que si les gustan los musicales, les va a gustar mucho porque es muy entretenido, muy divertido, y ya que saben la historia, honestamente lo van a disfrutar muchísimos más porque hay muchas pues, referencias chiquitas, importantes. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, escríbanlo en los comentarios. Y no olviden de darle like, suscribirse y picar a la campanita si quieren notificaciones de nuevos videos. Yo soy Andrea y nos vemos en el próximo video.